Bienvenidos, ¿cómo están? Un nuevo capítulo de Ni Tan Financieros, este espacio de conversación con diferentes personas que tienen una historia interesante por contar. Y hoy día estoy acompañada por Cristian Tichauer, eres pastor de la iglesia Viña Las Condes. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Romy, muy bien, gracias por la invitación también. No, gracias a ti por venir. A mí me encanta conversar de diferentes temas y creo que hablar sobre temas de religión, de las iglesias, de Dios es algo muy interesante y creo que eres la persona indicada para estar acá conversando sobre este tema. Y quiero justamente partir por el inicio, porque te presenté como pastor de una viña. ¿Y qué es ser pastor? ¿De qué se diferencia, por ejemplo, de ser un cura, sacerdote, etcétera? Parto diciendo que cuando soy pastor de una iglesia viña, no es una viña de vinos, aunque nos gusta mucho el vino, pero es una iglesia cristiana y la diferencia entre un pastor y un cura es que yo estoy casado, tengo hijas, tengo estas otras opciones también de la vida, tratamos de tener una vida lo más como así aterrizada con el mundo, tratar de llevar la vida que también todo el mundo lleva, obviamente en un contexto de iglesia que genera ciertas preguntas de qué significa eso en realidad. Claro, ¿y en qué momento de tu vida decides ser pastor o fue algo que se dio con la vida? ¿Desde siempre participaste de iglesias? No, nunca participé de iglesia de chico. Tengo un papá católico y una mamá luterana. Y cuando fui a la iglesia católica no entendía mucho. Cuando fui a la luterana hablaba en alemán, así que tampoco entendía mucho. Y no, nunca me interesó la iglesia. O sea, para mí ser pastor hoy día es la cosa más extraña que me pudo haber pasado. Pero cuando estaba en la universidad llegué a una iglesia y empecé a encontrarle sentido a esto. Y ahí, a los años estando en la UIA, yo me di cuenta que parece que lo mío iba a ir por otro lado. ¿Qué estás estudiando ahí? Comercial. Ya, perfecto. ¿Y pudiste ejercer como comercial? Trabajé harto tiempo. Trabajé en PC Factory, quizás que como la empresa más conocida, porque siempre me gustó la tecnología y me gustaba mucho el área comercial. Esos son los espacios en los que trabajé. Y otras empresas, algunos emprendimientos también, algunos buenos y otros que no salieron tan bien. Y finalmente llegué a ser pastor el año 2009. ¿Cuándo llegaste a la iglesia como participante? No, porque en 2009 te convertiste en pastor, pero ¿cuántos años llevabas antes de participar en una iglesia cristiana? A los 18 años. Cuando estaba en mi primer año de universidad, por primera vez conocí esto de el mundo cristiano, es que me parecía tan raro. Así que sí, partí en mi primer año de U. ¿Y cómo se dio esto de que finalmente te conviertes en pastor? Y también te lo preguntaba fuera de cámara, ¿cuáles son los requisitos también para ser pastor? Yo creo que también depende un poco de las iglesias. Hay iglesias que tienen harto proceso y procedimiento y a veces es una fábrica así de pastores. Es como decir que estudias una carrera y ya eres eso, y cuando sales de la carrera y te pones a trabajar te das cuenta que todo lo que estudiaste no es suficiente para esto. En nuestra iglesia, si bien también yo estudié teología, hay mucho del ejercicio que vamos haciendo día a día entre que trabajo afuera y voy haciendo ciertas labores dentro de la iglesia, y entonces comienza a verse bien natural y la gente comienza a reconocer lo que uno también está percibiendo, de que hay algo que nos está llamando a tomar un rol distinto dentro de la iglesia. Y después hay una invitación obviamente del liderazgo de la iglesia para poder tomar este rol. ¿Y tú sentiste así como el llamado de transformarte en pastor? ¿Sentías que ya tenías como ese liderazgo que te estaba invitando a ese espacio? Sí, sentía varias cosas que me decían que sí y tenía 20.000 que me decían que no porque me aterraban. Era bastante inseguro antes, me aterraba también estar en un espacio público, estar adelante, tener, no sé, 300, 500 personas mirando y esperando que yo dijera algo. Eso me generaba mucha ansiedad. Claro. Pero a la vez sabía que aquello que había conocido de Dios era algo que necesitaba también poder comentarles a otros. Porque a veces tenemos una idea muy errada de lo que es Dios en realidad. Entonces yo decía, pucha, yo tenía esa idea, hoy descubrí esto, yo necesito poder compartirlo con otros. ¿Y cuál es esa idea de Dios que hoy día tú tienes? Mira, una vez escuché un teólogo que tenía esta frase que le decía a los agnósticos: yo tampoco creo en el Dios que tú no crees. Y les decía, en realidad esta figura de Dios que tú tienes en tu cabeza, yo tampoco creo en esa. Ese no es el Dios real. Entonces yo me daba cuenta que había una percepción súper
nefasta, la misma que tenía Dios, yo en realidad de este Dios una persona muy distante, muy lejana, muy de miedo, muy de terror, un tipo así severo que anda con una luma, que si se acerca a nosotros para pegarnos un palo en la cabeza, o en realidad simplemente nos ve de lejos y nos desecha. Y yo percibí que en realidad era muy distinto. Y cuando me empecé a meter en la Biblia, que nunca tampoco la había leído, me fui dando cuenta de otras cosas muy distintas y el relato cambió. Y mi vida cambió. Esa es la realidad, finalmente. No es solamente un relato, sino hay una experiencia dentro de uno. Y yo decía, esto yo necesito también contarlo. Es como descubrir la cura para el cáncer, te voy a contar la cura para el cáncer. ¿Cómo la voy a comer yo sola? Claro. Sí, frases con las que de repente crecimos como Dios te va a castigar. Sí, claro. Entonces uno le empieza a tener un poco de miedo a esta figura que tampoco tenemos certeza de qué es, porque no se ve, ¿cierto? No se toca de manera tangible. Entonces, claro, nos llenamos de estos miedos y entonces mejor me mantengo lejos de eso. Dijiste que me gustó eso de yo tampoco creo en el Dios que tú crees. Que tú no crees. Que tú no crees, perdón. Y creo que también, de alguna u otra manera, el ser humano siempre está buscando probar la existencia de Dios. ¿Cómo tú respondes a esas preguntas que me imagino hay personas que te las han hecho alguna vez en la vida ya? Pero a ver, demuéstrame que Dios existe. ¿Cómo respondes a eso? No es demostrable, pero hay una realidad. El mundo se levanta con muchísimas religiones y muchas filosofías y mucha búsqueda espiritual y de distintas formas. Yo estuve metido en otras cosas en el pasado, estuve metido también en cosas de la nueva era, del ocultismo, y estuve investigando. ¿Y qué es lo que finalmente se te habla? Que somos seres que tenemos una conexión espiritual. Y que si bien esta imagen iglesia no ha sido muy buena, así que es una agencia de publicidad que funciona medio mal, entonces buscamos otros caminos. Pero eso nos comunica que hay algo espiritual dentro de nosotros que necesita encontrar. Y entonces digo, para mí esa masividad de búsqueda espiritual nos cuenta una historia de qué es lo que hay dentro de nosotros. Sí, totalmente. Bueno, Buda se sentaban horas y horas a meditar para encontrar, estaban en esa búsqueda espiritual para encontrar el sentido de la vida, el sentido del porqué. Finalmente, todas las religiones llegan a un mismo común denominador que es lo espiritual, la búsqueda espiritual. Te iba a preguntar también sobre las iglesias, sobre las religiones, porque hay un montón hoy día y cada vez como que aparecieran más y más. ¿Crees que eso más bien divide a las personas, confunde a las personas o que es parte de? La verdad es que siento que también hay distintas iglesias, como también hay distintos tipos de personas. Así como cuando teníamos una época de muchas tribus urbanas. Y claro, yo entro a iglesias donde la música es un piano súper clásica y hay gente que está fascinado con eso. Pero hay gente que tiene otros gustos. Uh-huh. Y tú entras a mi iglesia y vas a pillar una guitarra y un teclado y una batería y está la guitarra eléctrica y está el bajo y claro, aunque nuestra iglesia que genera, hay mucha más juventud, porque también somos más rockeros los mismos pastores y tenemos esos gustos. Entonces creo que hay cosas de forma que son súper interesantes porque hay distintas formas de vivir la vida. El fondo es el que creo que no debiera cambiar tanto. Y a veces hay distintos fondos y algunos medios nocivos y algunos positivos. Claro. Oye, desde ese mismo lugar, porque bueno, claro, tú crees en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, digamos, ¿cierto? Y hay personas que no creen, o no están seguras de si creen o no creen, cada uno ahí con su búsqueda. ¿Tú crees que desde la perspectiva de Dios, hay alguna diferencia entre la persona que cree y no cree? Desde la perspectiva de Dios, Uh-huh. Yo creo que Dios nos está buscando a todos y lo que quiere es que nos demos vuelta y nos encontremos con Él. Y no creo que Dios mira con recelo. Alguna vez escuché a una persona que dijo, nosotros está lleno de hijos alrededor en el mundo que aún no saben quién es su padre. Y creo que nuestra tarea muchas veces es contarles a ellos que son hijos de este padre. Y este padre es muy bueno. Es un buen negocio estar con él. Entonces no creo que Dios tenga una mirada así mala hacia aquel que no cree en él, para nada. Pero yo creo que es un papá que espera que los hijos puedan volver a casa. Claro. ¿Y cuál sería la diferencia entre Dios y Jesús? Uy, ese es un tema teológico. Es la Trinidad.
o la trilogía, como diría uno, la Trinidad. Y es Jesús, el Espíritu Santo y Dios son tres en uno. Jesús es su manifestación acá en la tierra, es Él viniendo, descendiendo, y Dios es el Padre. Y Jesús lo que hace es abrirnos un camino para encontrarnos con el Padre. Hay una película muy bonita que habla, que muestra estas tres personajes, ¿cierto? Que es La Cabaña. Ah, sí la vi. Es muy bonita esa película, si no la han visto, véanla porque... Debo admitir que... mal, me quedé dormido. Es que sí, los que son papás les va a tocar la fibra. Es buena, pero es buena. Pero me quedé dormido. No, y los que son papás les va a tocar la fibra, la verdad que sí. Para todo lo que hemos estado hablando, requiere un granito importante, que es la fe. ¿Pero qué es la fe? La fe tiene que ver con creer, pero tiene que ver con un creer que no está en base a nada. O sea, nosotros tenemos fe en base a experiencias que hemos estado viviendo, circunstancias que nos van confirmando esta realidad. Obviamente nos sumergimos mucho, leemos mucho la Biblia y vemos un poco el relato de lo que va diciendo, de también cómo ordenar nuestras vidas, y cuando hacemos ese giro nos damos cuenta que nuestra vida comienza a tomar un rumbo distinto, un rumbo mejor. Así que de alguna forma la fe tiene que ver con esta creencia en que sí, efectivamente Dios es invisible, pero tú también reconoces, como decía antes, que hay algo dentro de ti que te lleva a algo espiritual. Y entonces decides dar este salto de sumergirte en Dios. Y tú, siendo pastor, porque uno tiende a pensar, quizás voy a ser súper ignorante lo que voy a decir, pero que los que son pastores, los que están dentro del liderazgo de una iglesia, son más espirituales que quizás las personas que solamente asisten a una iglesia. Y desde ese lugar, ¿tú has perdido la fe? Ponte tú. Nosotros los pastores levitamos. Yo creo que he tenido crisis de fe varias. Sí, las he tenido, y las he tenido no siendo pastor y siendo pastor también. Y es divertido porque cuando estoy con mis crisis de fe me da vergüenza pensar que tengo una crisis de fe, porque digo, qué vergüenza que Dios me escuche. Y después digo, pero ¿de qué me da vergüenza si pienso que no existe? Y después vuelvo a pensar, pero qué vergüenza que me escuche. Y sí, he tenido mis crisis. Pero finalmente salgo de ese lugar. El proceso, tengo un encuentro con Dios que me hace también, me habla y me aclara todas estas dudas. Pero sí, es normal tener cada cierto tiempo su crisis de fe dando vuelta. Sí, la verdad que es normal. Sí, porque si uno se empieza a cuestionar desde lo lógico, cómo es que la tierra funciona como funciona, cómo es posible que una planta crezca, qué pasa con las personas después que mueren, como que en verdad no tiene mucha lógica. En el vivir en sí, o sea, no sé, por ejemplo, si yo te digo, lógicamente la Tierra está girando, ¿verdad? Como uno dice, bueno, ya obviamente está la gravedad, un montón de otras cosas, pero al final es como súper loco pensar desde cómo nacimos a todo, o sea, ya tener una guagua en la guata para mí es como lo más marciano que puede pasar en la vida. Entonces, claro que de repente uno puede caer en esas pequeñas crisis de, bueno, ¿esto será así o no? O sea, sí, pues yo me las he preguntado varias veces. A veces estoy en la mitad y digo, ¿estaré dando jugo acá? Así. Y después salgo y digo, no. Hay una experiencia para atrás. Lo que pasa es que la memoria tiende a ir mucho a los recuerdos, tiende a moverse más hacia lo negativo que hacia lo positivo. Entonces uno va a esos espacios más negativos que te traen dudas. Porque de alguna manera lo negativo siempre queda dando más vueltas que aquellas historias positivas de nuestra vida, y eso obviamente nos empieza a desarmar. Entonces eso obviamente afecta a veces nuestra fe. ¿Será que Dios es real? Mira, me pasó esto, otro? Y ahí uno también tiene que hacer memoria de las cosas buenas que han pasado y que están pasando también en la vida de uno. Claro, sí, totalmente. Hay una pregunta cuando yo era chica que siempre le hacía a mi mamá. Porque decía, ya, Dios nos creó a nosotros, Dios creó el cielo, la tierra, creó a los animales, ¿verdad? Y yo le decía a mamá, ya, pero ¿quién creó a Dios? ¿Quién lo creó? ¿Alguna parte en la Biblia sale de dónde viene Él? Nadie lo creó. Yeah. Siempre ha estado. Y eso científicamente es bien relevante, porque el mundo científico, todos apuntan a que el universo tiene un comienzo. Por lo tanto, hay algo detrás de eso, porque la nada crea nada. Por lo tanto, para que algo exista, aunque sea esa primera molécula, ese primer átomo que choca en el Big Bang y toda esa cosa, algo tiene que haber anterior a eso.
Y ese anterior a eso necesita estar fuera del tiempo y del espacio. Para que el tiempo y el espacio y la materia comiencen, algo tiene que estar detrás de eso. Entonces, es simplemente la lógica que opera detrás de esto para decir que hay algo. Después la gente puede pensar si este algo tiene personalidad o no tiene personalidad. Yo digo, ya ese será otro debate que vamos a tener. ¿Ya? Ahí vamos a estar con otro café, con otras chelitas conversando. Pero el primer debate es que sí, la nada crea nada. Esa es la realidad. Por lo tanto, algo tiene que estar que hace este puntapié inicial. Y una vez leí, no me acuerdo dónde, cuando vi La chica danesa, el primer caso de operación para cambio de sexo, y empecé a leer sobre distintos temas relacionados y llegué a un tipo que era científico ateo, que él en su búsqueda de averiguar como de dónde veníamos no sé qué, en algún momento, no me acuerdo por qué, por el ADN, logró reconocer que había una inteligencia superior. No le llama a Dios, pero efectivamente habla de la inteligencia superior, porque le parecía como algo había en el tema del ADN, no recuerdo bien, ahí lo pueden googlear ustedes, pero claro, hay algunos científicos que también dejan un espacio, por muy pequeño que sea, también a la fe finalmente. Sí, totalmente. La mayoría hoy día está yendo más para ese lado. Algunos hacen todo el viaje y finalmente reconocen que ahí está este Dios creador personal, un Dios que no solamente creó todo esto, lo creó para ti también, para que disfrutes de este mundo y para todo eso. Y hay otros que se mantienen un poco más a la distancia, claro, pero reconocen que hay una mano detrás de todo esto. Claro. Sí, totalmente. Oye, hace poco salió una noticia en redes sociales que uno dice como, no, esto es meme. Pero la verdad es que no era meme. Una noticia que una iglesia está vendiendo trozos de cielo desde $100. Y se afirman de algunos versículos que aparecen en la Biblia para justificar finalmente esta venta. Este pastor decía que él tuvo un encuentro con Dios y que él fue autorizado por Dios para salir a vender estos terrenos del cielo. ¿Qué opinas tú de eso? Que está loco. O sea, yo creo que hay cierto criterio para poder definir que estas son tonteras. Ahora, mira, siempre digo, de todo hay en la viña del Señor, aunque este tipo no creo que sea ni la viña del Señor ni nada. Pero sí, hay gente loca en todo esto, pero también hay gente que compra estas locuras. Y eso también nos habla de estar muy perdidos por la vida, muy desesperados. Si hay alguien cristiano que tiene cierta relación con Dios y cierto conocimiento, lee la Biblia de vez en cuando, va a cachar que eso es un disparate, el porte un buque, y jamás compraría. Pero hay harta gente que son así seguidores y que se liberan de todo criterio, abandonan los criterios y deciden simplemente seguir sin pensar y dejar la cabeza afuera. Yo creo que eso es un peligro dentro de la iglesia, dentro de cualquier religión. Es que finalmente también es la responsabilidad de quienes son líderes, porque si mi pastor me dice, oye, compra, aprovecha ahora, casi que están con descuento, $100 el trozo de cielo, igual yo le voy a creer quizás, ¿cachai? Como hacerse cargo del liderazgo finalmente. Mucha gente le he dicho, si en la iglesia que estés, si tú no puedes cuestionar a tu liderazgo, ese no es un lugar sano. Aprende a cuestionarlo y que ellos también se sepan cuestionables y que esté bien para ellos, que no sea una crisis. ¿Ya? Porque algunos tienen una crisis de identidad si los cuestionan, así como, que no dudas de mí. Digo, sí, somos todos seres humanos y metemos la pata todo el rato y nos equivocamos muchas veces. Hace poco conversaba con unas personas y les decía, mira, lo que les ofrezco es que si meto las patas, les voy a pedir perdón todas las veces que sea necesario y los voy a escuchar todas las veces que tengan algo que no les haya gustado de lo que dije o lo que hice. Eso sí les ofrezco. Lo que no les ofrezco es que no meta la pata nunca más, porque eso no va a ocurrir. Claro. No, porque al final sería decir que eres perfecto y no hay perfección en el ser humano al final. No existe, mira esto. Oye, y siguiendo en el tono medio polémico, ¿qué opinas del pastor Soto? ¿Lo conoces? Tengo un amigo que se llama José Soto y que es pastor. ¿Verdad? Y de él tengo una buena imagen. Del pastor Soto, pienso que es un personaje y que creo que eso es lo que está buscando, ser un personaje. Y como que me da penita él. ¿Pero sientes que daña, por ejemplo, el mundo cristiano? Yo creo que sí. O sea, sí. Igual yo pienso que la gente debe cachar que el tipo no está bien. Como, no sé, como para poder meterlo como dentro del todo el paquete del mundo cristiano. Porque el tipo...
está raro, es muy raro. Es las cosas que hace, está buscando algo que no tiene nada que ver con el mundo cristiano religioso. Yo siento que lo que busca es ser un personaje. Pero ponte tú, a mí me pasaba con el Pastor Soto que, bueno, ahora no lo he visto mucho ni en programas, ni en redes sociales, pero que tiene una especie como de persecución, ponte tú, por la comunidad LGBT más. Y creo que eso sí, por ejemplo, daña de pensar que entonces Dios o Jesús sí tiene una persecución con la comunidad, ¿o no? Sí, pero yo siento que él persigue, si no es eso, va a perseguir otra cosa. Y va a estar cambiando su agenda y se va a estar moviendo a, no sé, temáticas que probablemente estén de moda porque el tipo quiere mirar, quiere cámara, quiere aplauso. Y de alguna forma también pues, los invitan a esos programas para despertar la polémica. Pero yo creo que la gente ya se da cuenta que él es el personaje y no es parte de todo un paquete. Sí. Sí, de todas maneras. ¿Qué le dirías a alguien que no está seguro de creer o no creer en Dios? Una vez me senté con una persona en mi oficina y me dijo, no sé si creo en esto de Dios, me parece que él estaba metido en algún tipo de filosofía oriental y todo. Me dijo, pero no sé si creo en esto. Y yo le dije, mira viejo, no sé por qué se me ocurrió decirle eso. Prueba a Dios, pruébalo por 30 días. Estamos a 4 de mayo, pruébalo hasta el 4 de junio. Es como un desafío de 30 días. No, te juro que fue una volada ese minuto. Y le digo, mira, todas las noches, antes que te vayas a acostar, siéntate un rato y dile, Dios, si tú eres real, yo quiero conocerte. Eso no le digo. Y espera 1 o 2 minutos en silencio. Y espera. Y puede que en los primeros días no escuches nada y no sientas nada, pero probablemente después de un tiempo tu oído se va a empezar a afinar y vas a poder escucharlo. Y algo te va a hablar. Y eso fue todo. Y de repente lo veo como 3, 4 meses después en la iglesia y me dice, oye, lo hice. Y lo escuché. Y acá estoy. Ah, qué bonito. Sí. Qué bueno. ¿Y tú tienes alguna experiencia que te gustaría compartir en donde tú puedas confirmar que Dios sí existe? No sé si tengo algo así. Tengo cosas quizá que a mí me han hablado. Todo esto del mundo sobrenatural... sí, he sido muy escéptico toda mi vida. Incluso ya después estando dentro de la iglesia era como... todo lo que pudiera ser muy sobrenatural no me enganchaba tanto. Hasta que un día decidí probar estas cosas. Y decidí salir. Y decidí orar por personas con algún tipo de enfermedad. Y empecé a ver que las personas se sanaban. Y yo tengo claro, yo me conozco. Yo no tengo nada especial. Así... al contrario, toda mi vida súper inseguro, súper tímido, súper introvertido, así para adentro. Nada, y obviamente yo cambiando en esto, pero en ese momento me acuerdo que me atreví y empecé a ver. Empecé a ver sanidades, muchas sanidades, personas, no sé, fisuras en su rodilla, tendinitis que eran sanadas, sorderas que se destapaban. Y esas cosas a mí me hablaron mucho de este mundo real. Y también... hice muchas oraciones que no pasó nada y me quería ir a esconder y estaba muerto de vergüenza. Después decía, qué desastre, no hago nunca más estas cosas. Y después volví a ver que sí, que había poder en esto y claro, que Dios podía sanar a las personas y ocupaba a personas tan comunes y corrientes como yo en realidad. Y eso me gustó, que Dios quisiera ocupar personas tan comunes y corrientes para hacer cosas tan extraordinarias. Sí, bueno, eso tiene que ver también con la fe, pues, de creer en algo que no estoy viendo, pero solo estoy creyendo finalmente. Oye, antes de pasar a la conversación ya más ligada a lo que tiene que ver con el dinero, les quiero dejar un dato buenísimo, porque si necesitas un empujón para tus proyectos o quieres organizar de mejor manera tus finanzas, el crédito consumo de Banco Internacional es súper fácil de usar. No importa si eres cliente o no, todo el trámite lo puedes hacer 100% digital, sin papeleos ni complicaciones, y además puedes transferir el dinero al banco que tú prefieras. Es rápido y súper fácil de obtener de manera digital. Así que está buenísimo, échale un vistazo en bancointernacional.cl. Oye, continuando con la conversación, ya a mí me pasa eso que yo soy bien como... ¿Cuál es el que dice ver para creer? Tomás. Yo soy como bien así. A mí, de hecho, con mi hermana siempre conversamos y yo digo, ya, pero a ver, en verdad, no sé, un ciego puede ver, ¿cachai? Como que siempre me pongo en esa situación de ver para creer. Y al final hubo una frase que una vez me dijeron cuando falleció mi mamá, que me dijeron que había que orar conforme a su voluntad.
a la voluntad de Dios finalmente. Y eso me hizo entender muchas cosas, que a veces lo que queremos no es la voluntad de Dios, porque obviamente Él tiene un camino mucho más bacán para nosotros que el que nosotros queremos recorrer finalmente. Total. Mira, parte de la fe también significa conocer a Dios, y ese conocer también nos lleva a confiar. Jamás vas a confiar en alguien que no conoce. Pero hace unos días estaba leyendo un pasaje en el Antiguo Testamento, Éxodo, no me quiero poner a predicar para nada, solamente digo esto, y la invitación es que entren en una tierra prometida, y les dice, entren y ustedes van a poder derrotar a todos los enemigos. Yo los voy a ir derrotando, dice Dios, pero poco a poco, porque si los destruyo por completo, entonces las fieras del campo se van a multiplicar y van a acabar con ustedes. Así que le está diciendo, confíen en que no voy a hacer todo esto de una, lo tengo que hacer poco a poco, porque si les soluciono este problema, se les va a generar este otro problema. Y es que se multipliquen las fieras del campo y se los hagan chupete. Entonces, en realidad, con Dios pasa mucho esto. O sea, uno tiene que confiar en Él y saber que los tiempos de Él no siempre son iguales a los nuestros, porque Él ve mucho más de lo que nosotros podemos ver. Claro, totalmente. Y ese fue mi minuto de predicación. Tu minuto de predica. Oye, entrando en lo que es el dinero, porque este es un podcast ni tan financiero, pero igual un poco hablamos de plata. ¿Qué escuchabas sobre el dinero cuando eras niño? ¿Se hablaba de plata? Sí, claro. Yo, la serie de los 80 es el reflejo. Yo también me acuerdo de mi vieja abriendo los regalos diciendo, ábralos con cuidado para guardar el papel. Ah, claro. Como para poder reutilizar el papel de regalo. Qué ratoneado. Pero me acuerdo de una época así donde el concepto era austeridad, ojalá ahorro, y peso a peso, y mucho cuidado con el tema de las platas. Y me acuerdo también de muchos no. Muchos no. Esto no. ¿Me puedo comprar esto? No. Claro. Era una época compleja los 80. Es que también en ese tiempo recién estaban apareciendo las tarjetas de crédito. Bueno, en la serie de los 80 muestran cuando Juan se compró una tele, no sabía que tenía que seguir pagando las cuotas y se mete en problemas. Entonces tampoco existía mucha facilidad como hoy día, que hoy día tenéis tarjeta de crédito en los supermercados, en las farmacias, y eso hace que el no desaparezca, porque ya bueno, sí, después lo pago, de ahí veo cómo lo pago, me lo merezco, Dios proveerá. Oye, el dinero y las iglesias siempre han sido cuestionados. Hay personas que dicen, ¿por qué tenemos que diezmar? Pero ¿cómo se sustenta una iglesia? ¿Cuál es la estructura económica de una iglesia? ¿Por qué hay que dar donaciones? ¿Cómo funciona todo eso? Hay ciertos principios detrás de eso, bíblicos con respecto a el dar, que no solamente tienen que ver con dar a la iglesia, sino con una cultura de generosidad, porque si no nos volvemos avaros y nos volvemos codiciosos. Y eso, las personas que no tienen plata quieren plata, y las personas que tienen plata no quieren perder la plata, y sus temores están ahí todo el rato dando vueltas, y hay muchísima ansiedad en sus vidas, y finalmente uno es cautivo de esas cosas. Así vive con este temor y esta ansiedad por no tener o por perder lo que uno tiene. Entonces hay ciertos principios con respecto a la generosidad que yo creo que son espectaculares y que nos van liberando un poco en esto, pero de alguna forma también van cambiando nuestra percepción del dinero, de la vida, de cómo, para qué genero recursos. Lo genero para mí nomás, para mi propio bienestar, o genero para mí, pero también para poder afectar las vidas de otros. Y yo creo que nuestro desafío dentro del mundo cristiano es tratar de, sí, obviamente, gana tus lucas y todo, pero no solamente pienses en ti en esto, trata de pensar también en algunas otras personas también que tienen necesidad. Y creo que eso es un buen ejercicio. Como yo te decía, yo recibí muchos no en mi infancia y también en mi adolescencia y juventud, así que me hice una promesa interna que cuando tuviera plata me iba a decir que sí. Y lo hice, y quebré. Porque el sí no tiene límite, y como tú decías, lo voy a hacer porque he trabajado mucho, me lo merezco, tarjetazo, y me merezco este viaje, me merezco esto, y me merezco todas estas cosas porque me he sacado la mugre. Y finalmente, en todo este exceso de crédito que uno tiene, uno empieza a cometer errores y a meter la pata y a vivir con lo que no tiene. Claro. Sí, totalmente. ¿Y hay que dar hasta que duela? ¿O tú crees que ese dicho no está muy bien usado? No sé, ese dicho... Porque ahí de nuevo, volvemos a poner a Dios como a ver que duela, ¿cachai? Como medio, como malo, ¿cachai? Como un Dios que, yo no sé si quiero que mi hija sufra, ¿me entiendes? Para que aprenda. Yo creo que dar al principio duele.
porque es un ejercicio que te desprendes de algo que no estás acostumbrado a hacer. Y creo que en el camino uno aprende a disfrutarlo. O sea, darle a alguien algo y ver su cara de felicidad es muy gratificante. Pero el camino de ir a dárselo es medio sufrido. Porque uno tiene 20.000 excusas para no hacerlo. No, pero mira, yo podría ocupar esto acá, esto acá, esto aquí. Y uno empieza con todas sus ecuaciones así. La caridad parte por casa. Sí, y podría hacer esto, y podría dárselos esto. Ya, no. Entonces finalmente nunca lo hace. Y yo siento que el hecho de desprendernos de cosas y ver al resto, salir del centro donde nosotros somos todos, lo mejor, lo más importante, y poder ver a otras personas es un ejercicio muy sano. No significa olvidarte de ti, significa nomás también empatizar con el entorno. Claro. Oye, entonces, bueno, una vez que las personas, ¿cómo se llaman cuando se congregan? Los ¿Miembros? Sí, o sea, ¿miembros? Sí. Sí, ya. Entregan su ofrenda, su diezmo. La iglesia lo administra y ahí, en el fondo, tienen canales de ayuda. No sé, estoy inventando porque desconozco cómo funciona. Bueno, nuestra iglesia tiene una persona que es un administrador. Nosotros no tenemos idea quiénes dan, qué aportan, qué montan ni nada. No tenemos idea, solamente los ve él. Y él a la vez también es auditado por un contador externo para que todo se mantenga en un lugar muy sano. Y también tenemos un equipo, que es un equipo de consejeros, asesores financieros que administran esto y también están fiscalizando que todo esté bien administrado, y luego con ellos también trabajamos un presupuesto que pueda destinarse a distintas áreas dentro de la iglesia, hacia afuera de la iglesia, canales de ayuda, de personas adentro, personas afuera, obras también hacia afuera, muchas cosas, obras misioneras. Por mucho tiempo también hemos tenido un colegio en Malawi, en África. Ahora estamos con un grupo de personas en Haití trabajando, unas misioneras hermosas que están allá, y distintas cosas así. Siempre estamos buscando cómo poder ayudar. No podemos ayudar en todas las cosas que quisiéramos, claro, pero tratamos de hacerlo. Pero en el fondo así llega el dinero y se distribuye en las distintas ¿cómo se llama? Propósitos que tenga cada uno de estos temas. Oye, ¿y en la Biblia se habla de cómo administrar el dinero? ¿Aparece? Porque bueno, igual en ese tiempo no era, el dinero no funcionaba como funciona hoy día, pero ¿se habla de alguna forma? Hay como decía, hay principios también. No hay un Excel que nos entregue la Biblia. Escanea Pero el sí hay código. principios. Parte son los que te he ido diciendo. Principios de generosidad, principios de dar, principios también de una sana administración, principios de afectar las vidas de otros, principios también de dar a la iglesia, a las personas también que trabajan dentro de ese espacio. Hay muchos, y uno diría que conveniente para el pastor que diga eso. La verdad es que esta es una estructura que viene de varios miles de años funcionando. Existen en realidad varios principios a la hora de cómo manejan las plata, y todos tienen mucho que ver con espacios de sabiduría, de no codicia, de que finalmente el dinero no sea el que te maneje a ti, sino que tú manejes el dinero y tú lo puedas usar, y no sea un elemento que te tenga con el ánimo arriba o con el ánimo abajo. Claro. Sí, yo siempre digo que el dinero es un puente que nos permite conectar y concretar nuestros sueños, nuestras metas, que no sea el fin, sino que sea solamente este hilo conductor entre lo que deseo y dónde está mi meta final. Y ahí te das cuenta cuando yo siempre pregunto ¿por qué quieres ganar dinero? ¿Por qué quieres invertir? Porque me llegan mucho esas preguntas y nadie termina diciéndome por dinero. Todas las personas tienen algo mucho más profundo por detrás, porque quiero que mi mamá deje de trabajar, porque quiero llevar a mis hijos a tal viaje, porque quiero jubilarme temprano. O sea, todos conectamos con algo mucho más profundo que no es el dinero en sí. Que es lo que hoy día es el dinero el que nos ayuda finalmente a que eso suceda. Me acuerdo nomás de una historia hace un año atrás. Bueno, yo trabajé en el mundo de tecnología mucho tiempo, por lo tanto la tecnología me encanta. Y muy usuario así de Apple Watch y todas estas cosas. Y me acuerdo un día domingo, estaba en la iglesia y una persona de la iglesia estaba pasando mal y se le había quemado su casa en la playa. Y me acuerdo que de repente dije, yo no le puedo arreglar la casa, no tengo esas lucas, pero ¿qué puedo hacer? Y me acuerdo que tenía mi Apple Watch y me lo saqué y dije, se lo voy a regalar, porque quiero traerle algún tipo de alegría. Y mientras voy camino a entregárselo, así literalmente, dentro de la iglesia, voy de un lugar a otro,
viene una persona y me dice, oye, Tich, te quiero regalar mi reloj. ¿Antes de que tú lo regalaras? Oye, cacha lo vanidoso. Yo decía, vengo post-verano, esa la franja blanca que tengo acá en la muñeca es espantosa, se va a ver horrible, voy a tener que estar todo el día así para que la franja blanca desaparezca, para que me vaya a quedar sin reloj. Y mientras iba caminando a regalárselo, así, a entregárselo, viene otra persona y me dice, Tich, te quiero regalar mi reloj. ¿Qué? Y yo así, ¡oh! Y después fui y hice mi entrega, feliz la persona que estaba al frente. Y lo digo porque a veces en cosas así también ocurren estos pequeños milagros que te dicen también, oye, está bien hacer este tipo de cosas. Es liberador. Yo no estoy esperando en realidad que si doy me venga de vuelta, porque eso sería, como término psicológico, bien perverso. En realidad doy, pero porque con regue. No, en realidad era algo era bien desprendido, pero me tocó de vuelta algo así. Cosas así suceden también cuando uno es generoso. Sí, totalmente. Oye, y desde tu propia experiencia, ¿recuerdas algún error financiero, alguna mala experiencia, una mala decisión en tus finanzas que dirías mejor no cometan este error? Yo creo que gastar más de lo que tienes es un error. Y yo hoy día vivo con lo que tengo. No vivo de crédito. No sé si soy el mejor personaje para el mundo financiero. Soy una persona que vive con lo que hay y trato de juntar, ahorrar y moverme de esa forma. En este caso, porque en mi pasado, porque les conté de que como me dijeron tantos no, decidí decirme que sí, me perdí. Me perdí por la vía, empecé a gastar, me pasó muchas veces. Y en un minuto dije, así como un alcohólico anónimo, yo soy un consumista anónimo y necesito aprender a cuidarme en esto. Y llevo muchos años viviendo así ya. Estoy feliz, me encanta vivir de esta forma. Entonces diría a las personas, aprendan a cuidar lo que tienen, a aprovecharlo, a no dejarse llevar por este pensamiento bien nefasto de que igual me lo merezco, así que voy a gastar lo que no tengo. Porque la verdad es que todo lo que está en crédito no es algo que tienes. Lo puedes usar si eres sabio en esto. Conozco mucha gente que es muy sabia para poder usarlo. Pero también es bueno reconocer cuando uno no es tan sabio en estas cosas. Sí, eso es importante. Y por eso la educación financiera me encanta, porque siento que son herramientas que te sirven muchísimo para ir tomando decisiones en la vida que estén acordes a tu situación, a tu contexto, a tus posibilidades, finalmente. Oye, Cristian, vamos pasando ya al último bloque, que son estas preguntas rápidas. Rápidas que no son tan rápidas, pero igual. Vamos con la primera. ¿Versículo favorito? Tengo muchísimos, pero pensé, hay uno que me encanta, que está en el Salmo 27, que dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Es un versículo que me encanta por la dinámica que plantea. Dios quiere que conversemos con Él, mi corazón le responde, aquí voy, Señor. Me encanta saber que lo que Él quiere es que nos conectemos y que tengamos un diálogo. Sí, qué bonito eso, me gusta. Si fueras un apóstol, uno de los apóstoles, ¿cuál serías? Creo que Pablo. ¿Sí? Sí, soy medio nerd. ¿Pablo era nerd? Era nerd, sí. Bien valiente. Yo no soy tan valiente como él, pero me gusta mucho el estudio. Yo tengo déficit brutal. No soy un gran lector, pero cuando me meto en la Biblia, ahí puedo pasar mucho tiempo. Me cautiva. Es que si te metí en la Biblia a leerla así de corrido nomás, es una teleserie brutal. Sí, brutal. Pues. De hecho, hubo una teleserie en Brasil que se llamaba, creo que Génesis, y que tuvo las mayores audiencias porque los dramas que habían eran increíbles. Sí. Hay una curiosidad en la Biblia que me gusta mucho. Tú me vas a corregir si es que estoy inventando o no, pero es que hay una frase que se repite 365 veces, que es no temas. Una para cada día del año, dicen. Mira, no sabía la frecuencia, pero es una frase que aparece muchas veces. No temas, sí, es verdad. El otro día lo leí y decía que aparece 365 días, o sea, 365 veces, una para cada día del año. Buen dato, no lo sabía ese. Mira, te gané. Le gané al pastor. Sí, no, está bien, ¿no? Oye, en la segunda venida de Cristo, si fuese acá en Chile, ¿a qué ciudad llegaría y dónde lo invitarías a comer? El Tiro, Valdivia. Lo llevaría a comer unos choros maltones al puerto y después lo llevaría a la Kunzman a probar un buen chop de toro bayo, porque no creo que Jesús esté preparado para las cervezas IPA todavía, pero sí para un toro bayo. ¿Y para una piscola? ¿Estará preparado?
no sé, me gusta. Me gusta la piscola también. Oye, algo que nunca harías. Robar. Ya. No robaría, no sería infiel, no haría nada que tenga que ver con engaño. Me mata el engaño. Si Jesús estuviera en esta época, ¿usaría TikTok o Instagram? Instagram, 100%. A él le interesa saber las vidas de las personas más que los reels. ¿Sabes qué? En el mundo de creadores de contenido, algunos usan a Jesús como referente. Dicen que fue el primer influencer de la tierra. Total, sí, muy influencer. Hizo muchas cosas que hoy día se comunican en el mundo de la creación de contenido, que es convocar, muchas cosas que se hacen en el mundo de la creación de contenido sin saber, evidentemente, que Jesús las hacía, digamos. Sí. ¿Algún tipo de lujo te gustaría darte? No lo sé en realidad. Tampoco sé que podría ser un lujo. Por ejemplo, yo me encantaría viajar en primera clase en avión, pero en esas de verdad. Tipo... Sí, es que una vez viajé en primera clase. Ya logro desbloqueado. Tenía un amigo que era así top dentro de la línea aérea y nos consiguió primera clase un vuelo de Frankfurt a Sao Paulo. Ay, qué bacán. O sea, un buen vuelo. Sí. Sí, rico. No sé. No sé si podría ser un lujo querer una Harley. Ah, ya, pues igual. Pero si eso es un lujo, sí, pues. Pero eso lucho no solo con las lucas, sino también con mi señora, que no quiere que nunca más me suba una moto. Sí, es que las motos son peligrosas. Pero son hermosas. Pero no quiero que mi hija nunca se suba una moto, eso sí. Si fueras católico, ¿cuál sería tu rezo favorito? Quizá el Padre Nuestro. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que el Padre Nuestro es un rezo que está así como medio repetido, pero lo que es interesante es poder ir como desmenuzando todo lo que va saliendo ahí, que es muy, muy relevante. Y en el contexto también que lo dice Jesús en su momento. Exacto. Sí. Oye, ¿algún sueño que te gustaría cumplir? ¿Que se pueda compartir? Sí, me encantaría ir a Jerusalén y nunca he ido. Sí. Conozco hartas partes del mundo, en parte porque durante un par de años fui sobrecargo en LATAM y volé para varios lados y me ha tocado viajar, pero nunca he ido a Jerusalén y me encantaría ir. Qué bonito, sí. Pero hoy día no se puede. No, pues claro. Oye, y para cerrar, ¿hay algún aprendizaje en tu vida que te gustaría compartir con nosotros? Con los que estamos acá escuchando. Fuera de lo financiero, porque ya dije cuál es mi percepción de ser cuidadoso con nuestro dinero, creo que al final todas las respuestas terminan en un espacio que es encontrarte con quien te creó, conocerlo, descansar en él, y puedo decir que la vida cristiana es mucho más sencilla de lo que se cree. No es algo que necesitamos alcanzar, es algo que se nos regala, se nos ofrece, y es gratis, y es para lo que fuimos creados, para estar con nuestro Creador. Qué bonito. Oye, y por último, ahora sí que sí, ¿alguna película, serie o libro que nos quieras recomendar? Me encantan las series. Hoy día estoy viendo una que está en Apple TV que se llama Silo. Muy buena, de Rebecca Ferguson. Hay una en Netflix que se llama The Diplomat, El Diplomático, que está extraordinaria. Y ya más cristianoide, The Chosen, El Elegido, que es una serie de la vida de Jesús, así un Jesús muy aterrizado, que también está en Netflix y me encanta. Y libros, no soy un gran lector de libros porque me pierden y porque en general los libros me pasa que como que les agarro el final antes de que terminen, igual que en las películas. Entonces puedo decir que un buen libro es Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. Lewis es el autor de las Crónicas de Narnia, y él escribió un libro que se llama Mero Cristianismo, donde desmenuza el cristianismo como algo muy simple, muy básico, pero muy hermoso. Qué buena, me encanta. Yo te voy a regalar acá el libro más bacán que vas a leer de ahora en adelante. Que lo voy a leer y terminar. Exacto. Mi segundo libro, No basta con ahorrar, hay que invertir, ahí para que lo puedas disfrutar. Y te quiero agradecer, Cristian, por haber venido. Yo debo reconocer que a personas que les pregunté a qué pastor podía traer, fue unánime de las 3 personas que pregunté, dijeron que sí, eras tú la persona. Así que muchas gracias por venir, por hablar tan abiertamente de todas las preguntas que te hice, y nada, feliz que nos podamos encontrar más adelante. Oye, gracias por la invitación, un honor estar acá. Y en un programa financiero dije que le iba a traer un pastor, pero feliz de estar acá, de verdad. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Gracias a ustedes también que llegaron a este momento. Recuerden suscribirse para que se enteren cada vez que estrenemos nuevo capítulo, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.